El señor Sánchez no ha tenido ni incluso valor de acompañar a su majestad los Reyes a las provincias afectadas, por si acaso de nuevo sale con el rabo entre las piernas. Más vale prevenir que curar. Aquí sí que se previene. Si hay medios económicos, por ejemplo, para darle a Marruecos 1.000 millones de euros en ayudas y préstamos, no se les cae la cara de vergüenza, señor Marlaska, que los mismos que se juegan la vida apagando el fuego, que lo pierden todo, sus casas, sus negocios, sus tierras, sus ganados, sus plantaciones, que trabajan día a día, que pagan religiosamente sus impuestos, sean los mismos que le tengan que regalar a Marruecos esos millones en ayuda. ¿Cuánto dinero despilfarra su gobierno en otros países necesitándolo España como lo necesita? También aprobamos, el 2020 hubo una declaración de emergencia climática el gobierno. El 2021 la ley de cambio climático y transición energética. Pueden hacer una risa, esbozar una risa, pero esto es mucho más serio. ¿Qué ha pasado aún con esos 320 millones de euros de los fondos europeos reservados para la gestión forestal y prevención de incendios? ¿Dónde están? ¿Cuándo llegan? Señor Marlaska, miles de hectáreas arrasadas, familias que lo han perdido todo, bomberos y UME que arriesgan su vida sin medios suficientes, gente que, al igual que la catástrofe de la Dana, se ha sentido abandonada y con el paso del tiempo incluso olvidada. El sistema, señor Marlaska, falla en el momento en el que se quema un solo pueblo. Esa es la realidad de los incendios que estamos sufriendo. Usted, señor ministro, hace unos días declaraba ante los medios que si una comunidad autónoma no puede gestionar los incendios, podría solicitar al Gobierno la emergencia nacional. Esa declaración, señor ministro, me recordó esa célebre frase que su presidente del Gobierno hizo durante la catástrofe de la Dana: quien necesite ayuda, que la pida. ¿Cree usted que las comunidades autónomas no han querido declarar el nivel 3 y delegar las competencias al Estado, aun estando España en situación de emergencia nacional, por no dejar en evidencia sus incapacidades? Y si fuese así, señor ministro, ¿por qué usted, como ministro del Interior, no ha hecho por iniciativa propia trámite la Ley de Protección Civil y Emergencias al tratarse de emergencias de interés nacional y que además afectan a varias comunidades autónomas? Comunidades autónomas que necesitan una coordinación supraautonómica y una aportación de recursos a este nivel. ¿Por qué no lo ha hecho, señor ministro? ¿Por qué ha dejado abandonado a los ciudadanos, al igual que lo hizo en la Dana? Estamos hablando de catástrofes que se han llevado vidas humanas. Los fuegos, señor Marlaska, han sido y son tan virulentos que con los efectivos destinados no se ha llegado a apaciguar. Incluso las llamas han amenazado a poblaciones más cercanas. ¿Por qué no ha declarado la emergencia nacional? Y yo le pregunto, señor ministro, ¿por qué no se invierte en prevención? No solo por parte de las comunidades autónomas, sino también por parte de su Gobierno. Según tengo entendido, el Gobierno tiene sin invertir más de 320 millones de euros de fondos europeos reservados para la gestión forestal y prevención de incendios. Y a tan solo un año de que venza el plazo para utilizarlo, gran parte sigue bloqueada en un cajón. Dinero que se debe invertir en renovar la flota de aviones y helicópteros de extinción de fuego, así como en infraestructuras que reduzcan los daños de fenómenos extremos. Es necesario, señor ministro, un plan de prevención y lucha contra los incendios forestales en el marco de un sistema nacional de protección civil, con una prevención y planificación territorial clara, con mapas de riesgo y alertas tempranas, con unos planes de evacuación que a día de hoy, señor Marlaska, son inexistentes. Formación y especialización de brigadas. Coordinación con protocolos claros entre bomberos, policía, guardia civil, protección civil y ejército. Porque a falta de esto, señor ministro, serán siempre los ciudadanos quienes se ocupen de las labores de extinción, arriesgando no solo que lo puedan perder todo, sino incluso sus propias vidas. El señor Sánchez no ha tenido ni incluso valor de acompañar a su majestad los Reyes a las provincias afectadas, por si acaso de nuevo sale con el rabo entre las piernas. Más vale prevenir que curar.
Aquí sí que se previene. Señor Marlaska, no engañen más a los ciudadanos. Admita que sus políticas ideológicas basadas en ese fanatismo climático son las culpables de todas estas catástrofes. La realidad es que existe un abandono del mundo rural, donde muchas de las restricciones ambientales que ustedes aplican dan como resultado bosques secos y altamente inflamables. Y si a esto le sumamos la falta de planificación, de inversión y de medios, nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Todo fuera de control y cero responsabilidades. ¿Por qué no se invierte en medios? Porque no hay presupuestos. Pero, sin embargo, si hay medio económico, por ejemplo, para darle a Marruecos 1.000 millones de euros en ayudas y préstamos, como drones, hidroaviones, vehículos 4x4 y también todoterreno para la policía marroquí, siendo el Ministerio de Marruecos, el Ministerio del Interior, su homólogo, el que más subvenciones recibe del Gobierno de España, según datos de 2023, hasta 30 millones de euros. ¿Sabe usted lo que podríamos hacer en España y para España con ese dinero, con esas cantidades, en estos casos de catástrofe? ¿Por qué invertimos en ello y en nosotros con tanta falta que nos hace? ¿No se les cae la cara de vergüenza, señor Marlaska, que los mismos que se juegan la vida apagando el fuego, que lo pierden todo, sus casas, sus negocios, sus tierras, sus ganados, sus plantaciones, que trabajan día a día, que pagan religiosamente sus impuestos, sean los mismos que le tengan que regalar a Marruecos esos millones en ayuda? ¿Cuánto dinero despilfarra su gobierno en otros países necesitándolo España como lo necesita? Y de aquí hago un paréntesis. Marruecos, la pobreza general multidimensional en los últimos 20 años ha pasado del 40% al 6%, 34% menos. España, aunque sea un país más rico, el 26% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Ayudas? ¿Ayudas a cambio de qué? Aún siguen esperando las ayudas los afectados de la Dana y del volcán. Faltan todavía el 60% en recibirlo los valencianos. Nuestro dinero, señor Marlaska, primero para los nuestros. Hágaselo ver. Muchísimas gracias. Decir a la señora Gómez que, claro, que quien me habla de que hay que tener bomberos forestales más preparados, agentes medioambientales, es justo la teoría del negacionismo. Quien habla de dogmatismo climático, de esas cuestiones, pues me parece extraño. Pero por todo esto que estoy diciendo, es imprescindible y necesario que nos sentemos a debatir y establecer un pacto de Estado sobre la mitigación de los efectos del cambio climático, de abordar la emergencia climática. Y esto no es porque este gobierno no haya hecho nada, sino porque vemos la necesidad de sentarnos a reflexionar y de establecer hitos. También aprobamos, el 2020 hubo una declaración de emergencia climática el gobierno. El 2021, la ley de cambio climático y transición energética. Pueden hacer una risa, esbozar una risa, pero esto es mucho más serio de lo que se plantea. Señor Marlaska, el que no pensemos igual que ustedes no quiere decir que seamos negacionistas. Está usted muy equivocado. Estamos a las antípodas de lo que ustedes piensan, pero eso no quiere decir que nosotros seamos negacionistas. No me ha contestado qué ha pasado aún con esos 320 millones de euros de los fondos europeos reservados para la gestión forestal y prevención de incendios. ¿Dónde están? Cuando llegan. En el caso de la Dana, el ministro Torre hizo las siguientes declaraciones. Torre respondió literalmente que la Ley de Protección Civil dice claramente que lo puede hacer el ministro del Interior de oficio a petición del presidente de la comunidad autónoma o también los delegados del Gobierno. Es decir, Torre reconoció que Marlaska, ministro del Interior, podía declarar la emergencia de interés nacional actuando de oficio. Usted, por iniciativa propia, actuando de oficio, puede declarar una emergencia nacional. En este caso no lo ha hecho, en el caso de la Dana tampoco lo hizo. ¿A qué espera para hacerlo? Me gustaría verlo en la situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.